Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Rodrigo Gómez Ayala y junto con Miguel Marcos Puente Durán hemos hecho una investigación mandada a la NASA para la Agencia Espacial Mexicana, cosa que me valió el nombramiento como miembro, el primer enfermero de la Sociedad Medicina del Espacio y Microgravedad. A partir de ello, tuve el honor y la fortuna de conocer personajes de la talla de Manuel Urquieta, médico mexicano en la NASA, al astronauta mexicano José Hernández, al doctor Ramiro Iglesias, primer médico en realizar un teleelectrocardiograma orbital, al doctor Raúl Carrillo, director de la Sociedad de Medicina Aeroespacial, y a la doctora Fabiola Vázquez, quien encabeza los proyectos en la Agencia Espacial Mexicana. Debo agradecer además a la maestra Guadalupe Leiva, una enfermera de talla internacional que ha promovido la investigación, la docencia y la innovación en enfermería. Muchas gracias por todo lo que ha hecho por enfermería, maestra, y por supuesto por encaminar a la enfermería espacial. Quiero decirles que la enfermería en el espacio nace como un síntoma anticipado a la evolución. El humano es hindido por el cuidado entre la física orgánica y su propia psique. El próximo viaje interestelar es la apoteosis de desarrollo científico moderno. Hay que recordar que el humano fue originado entre planetas y estrellas, y su constitución y dinámica no es ajena a las variables del mismo espacio que lo vio nacer. Más allá de ello, la convergencia de la realidad se configura en el próximo discurso espacial, en la suma de peligro, poder tecnológico y ciencia. En el viaje espacial, nuestro cuerpo estará sometido a la falta, y en esa falta se deberá estructurar. My name is Linda Plush. I'm the past founding president of the Space Nursing Society, co-founder to Space Medicine Associates, and a former NASA consultant at JPL. The future of humanity is likely to involve expanding into space. The nursing profession has been with human destiny since the beginning of people in one form or another, and nursing care was needed in ancient times and traveled with the movement of people across villages and continents. Nursing care was needed with the expansion into the old and the new world. It was important for the nursing profession to prepare now for the logical expansion to the future treatment of people in off-world environments. This enterprise will require the cooperation of people from around the world. Many professionals will be needed, and nursing will be among them, whether it's planned or not. It has been stated by many in aerospace community that by the 21st century it's likely to involve the establishment of a lunar scientific base as a step to the journey to the future to Mars. Intermediate steps will involve various space locations between. Possible space hotels, mining asteroids, space elevators, and various types of crafts. Plus there will be unique environments of the future that have not yet been envisioned. Each of these unique environments will have the health issues specific to them and will need to be addressed by the healthcare professionals, and this includes nursing. There currently is a wild variety of health issues being worked on by aerospace community, and among those most pressing issues at this time are the ability to protect and care for humans exposed to radiation, reliability of life support systems, the dangers of living in prolonged zero-G environments, and the lack of knowledge for what is gravity requirement for the human optimal health. What about bone loss issues, fluid shifts, vision problems, plus a lack of thorough understanding of what countermeasures are needed to reverse negative effects that cannot yet be avoided. This book is a step in the right direction for a nursing profession to begin to seriously work forward towards caring for humans working and living in space.
Since the current experience in space plus work in space physiology, including healthcare, has been deemed preludial by the aerospace community, the reader should understand that this is the beginning of a great adventure into the next century. Revisions, changes, and updates are expected as new information comes to light and more experience in these environments. We should buckle up and enjoy the ride. Thank you. La profesión de enfermería aquí juega un rol clave. Aunque habitualmente se encuentra en el inconsciente popular ligado al estereotipo de hospitales, emergencias médicas y la tradicional atención al parto, es una de las profesiones con más aristas profesionales de aplicación al cuidado. Aunado a esto, la transición de los paradigmas clásicos sobre la actuación y el campo de estudio de la enfermería han tenido un ritmo acelerado en países de altos ingresos, en los que se desarrollan programas de gran presupuesto. Un ejemplo de esto es la asignación del programa de enfermería en Estados Unidos en 1958 por el presidente Eisenhower a los programas de atención médica de aviación como apoyo. Aunque las enfermeras siempre han estado relacionadas con los programas espaciales y trabajado con el equipo médico en torno a las afecciones corporales y psicológicas de los astronautas, esta estrecha relación de enfermería y el campo de la aviación se ha mantenido desde el principio. Aunque ninguna enfermera ha sido elegida como astronauta potencial, las enfermeras han contribuido a los programas espaciales de diversas maneras. Enfermeras y otros proveedores de cuidados usan tecnología diseñada desde los programas espaciales, cuestión que ha añadido cierta experiencia sobre los telecuidados en este campo. El futuro de involucrarse en los vuelos espaciales se mantiene poco claro, aunque el trabajo continúa en la Estación Espacial Internacional para estancias en la Luna y Marte, según lo señalan las enfermeras fundadoras y el equipo de la Sociedad Espacial de Enfermería, las enfermeras Servinsky y Linda Plush. Para recorrer un poco la historia, la aproximación oficial de los cuidados al campo espacial se suscitó cuando dos enfermeras, Lucille Slattery y Marie Goddard, fueron asignadas a la base de la Fuerza Aérea en Brooks en 1959 para preparar enfermeras sobre el mantenimiento de la salud y las diferentes aproximaciones de intervención sobre cuidados que se proveen en hospitales contextualizados a estas necesidades. De la misma manera, y tras cumplir el curso de Fuerza Aérea y Enfermería, las reconocidas enfermeras Dolores D. O'Hara y Shirley Sinnott fueron asignadas para trabajar con los primeros 7 astronautas del proyecto Mercury en los años 50. Se desarrollaron los sistemas portales de emergencias hospitalarias y también diseñaron el primer botiquín para astronautas que aún sigue en función. Por sus contribuciones, la enfermera O'Hara fue nombrada la primera enfermera espacial en América. En 1962, el director Pring Deng James Jr., comandante del hospital de la Fuerza Aérea, fue elegido como el líder del equipo médico de varios miembros por la NASA, incluyendo a 2 enfermeras, Marjorie Baines y la capitana Rose M. Lubeto. Su misión era estar preparadas para cualquier emergencia y proveer los cuidados a los astronautas, preparar los astronautas a los vuelos y examinarlos antes y después de su viaje. Esto abrió paso para que en el mismo año la NASA anunciara la formación de un programa de enfermería espacial. Finalmente fue fundada en 1991 la Space Nursing Society, que en la actualidad ha colaborado con varias instituciones internacionales y organizaciones aeroespaciales. Como fundadora y presidenta, Linda Plush fija la meta de establecer las contribuciones de enfermería al esfuerzo de las ciencias espaciales y mostrar a la enfermería como una profesión capaz de contribuir al campo. Además de ello, tuve la fortuna de que revisara el trabajo de investigación, el libro, y lo prologara, además de la contribución del rector Enrique Graue y la maestra Guadalupe Leiva. Existen algunos retos orgánicos a considerar tras el despegue en la aplicación de la enfermería y que debe estar advertido todo enfermero. Durante el vuelo espacial y en las condiciones de microgravedad se produce un fenómeno trascendental para el organismo,
puesto que cruza por un periodo de adaptación diferente al de las condiciones gravitacionales en la Tierra. Los estudios más avanzados en materia de fisiología espacial han logrado obtener datos representativos para el análisis fisiológico en condiciones de adaptación. La investigación en fisiología espacial de este libro versa en bitácoras espaciales de la NASA y sus astronautas, investigaciones de la Agencia Espacial Rusa sobre sus cosmonautas, anécdotas de astronautas y reportes de JAXA, la agencia de taikonautas japoneses. Los temas más relevantes por su afección son el sistema neurológico y vestibular, en primer orden. La repercusión en el sistema nervioso central se debe a la redistribución de líquidos corporales con una tendencia cefálica por la ausencia de gravedad, observándose datos semiológicos como el síndrome de desorientación espacial, que solo cede al cabo de la variable tiempo de adaptación, 15 días aproximadamente. Además, la microgravedad afecta la capacidad de aprendizaje, consecuencia de los cambios psicológicos, hormonales y cardiovasculares típicamente observados en astronautas bajo estas condiciones. Hay que mencionar que el sistema vestibular y somatosensorial está alterado. En ensayos de investigación clínica en la NASA se ha descubierto que el ambiente de ingravidez hace que la información aferente derivada de los órganos otólitos, el sáculo y el utrículo, se encuentra alterado como consecuencia del cese de las señales, traduciéndose en la imposibilidad del astronauta para interpretar las señales relacionadas con la condición de su cuerpo, la posición, el movimiento vertical, conllevando importantes procesos adaptativos para la actuación de los cosmonautas y la adaptación al entorno, afectando la coordinación, la postura corporal y el movimiento. También, la información aferente sensorial afecta las condiciones mecánicas del cuerpo, llevando la disfunción vestibular a generar síntomas claros de cinetosis espacial que afectan aproximadamente al 50% de los astronautas. En cuanto al sistema cardiovascular, los primeros efectos cardiovasculares del viaje espacial son apreciables a partir de la postura inicial que les permitirá resistir la aceleración de la nave espacial para lograr espacial de la órbita gravitatoria del planeta. Esto es una posición supina con las piernas levantadas y flexionadas para más tarde experimentar la aceleración repentina de las fuerzas G en la aceleración de la nave hasta finalmente entrar en órbita. Esto a unos 28,000 kilómetros por hora, donde los objetos pierden la gravidez y se encuentran flotando. Probablemente el corazón, las venas y las arterias sean los órganos más resistentes y adaptables a las condiciones de microgravedad, aunque sufren interesantes modificaciones anatómicas y fisiológicas y por ende repercusiones sobre todo el organismo. Dichas modificaciones dependen de los mecanismos de adaptación sujetos a etapas o fases del vuelo, altura, presión, etc. Como ya se sabe, también es concerniente a la adaptación cardiovascular la redistribución de líquidos en sentido cefálico, generando una sobrecarga cardíaca e incremento sustancial de la vascularización. Entre las alteraciones del sistema cardiovascular se encuentran puntualmente efectos como incremento considerable en las primeras 24 horas de la frecuencia cardíaca y la tensión arterial diastólica, pues el estrés psicológico se impone a la misión. Más adelante, en la misión, el astronauta va a presentar una disminución perceptible de la masa muscular cardíaca, donde el ventrículo izquierdo se encoge y disminuye. En el electrocardiograma se ve modificado a causa del eje eléctrico desviado, una disminución de la frecuencia cardíaca y la presión arterial, aunque existen variables de astronauta a astronauta, pero ninguna de ellas tiene una relevancia clínica. En todos los viajes espaciales se ha registrado un aumento de la presión diastólica recuperándose a través de las semanas. El volumen sistólico en el espacio sufre un considerable incremento desde el primer día, para disminuir posteriormente. No existe evidencia significativa que señale lesiones o arritmias cardíacas importantes. En otra dirección, la disminución plasmática en sangre se ha explicado por la mantenida presión cardiopulmonar compensada. Es esta disminución el inicio de varios mecanismos compensatorios, como lo es la filtración transcapilar, el volumen incrementado intravascularmente y la reducción de poco menos de 1/5 del volumen intersticial
provocando una intolerancia ortostática en los astronautas tras su regreso a la Tierra. Algunos datos de experimentación en la estación Skylab en el espacio muestran registros de congestión cefálica bajo forma de edema facial denominado rostro de luna llena, congestión y engrosamiento de párpados, venas yugulares y de la sien, vasos del cuero cabelludo y la frente. Por contraparte, se registra una reducción cuantificable del diámetro de diferentes partes de la pierna, como el muslo y la pantorrilla. Esta redistribución sanguínea continúa con una curva exponencial, alcanzando un máximo a las 24 horas y estabilizándose en el transcurso aproximado de 3 a 5 días. Consecuentemente, existe la probabilidad latente de sufrir un síncope espontáneo, junto con un aumento del tono vagal sostenido. Entre los cambios inmunológicos, es interesante rescatar que, aunado al aumento de la resistencia de los virus al entorno de microgravedad, células del sistema inmunitario se ven repercutidas, especialmente los linfocitos T y las células natural killer, ambas sumamente trascendentes en el proceso de inmunidad adaptativa e innata contra los virus. Su falla genera una sinergia que hace aún más vulnerable al astronauta a infecciones por virus. Finalmente, las medidas preventivas para disminuir las infecciones en el espacio, tal como la esterilización de los alimentos, también dan lugar a un sistema inmunológico debilitado. En cuanto al sistema óseo, es un tema que aún mantiene ocupados a los médicos espaciales debido a los efectos de desadaptación gravitacional en el microorganismo. Los astronautas en los entornos de microgravedad sufren una disminución de la densidad ósea debido a la ingravidez a la que están sometidos, y como el remodelamiento óseo es directamente proporcional al nivel de tensión dentro del hueso, la ausencia de gravedad refleja un efecto significativo sobre la salud. El cuerpo humano experimenta procesos de pérdida de minerales óseos tras los cambios óseos en la atmósfera del espacio inmediatamente, con la producción de 60 a 70% de calcio en la micción y deyección, con tendencia al aumento de manera en que está expuesto a la microgravedad. Se entiende la microgravedad como un factor mecánico natural ausente en el proceso de remodelamiento del tejido interno del hueso. El ejercicio físico moderado a intenso va a tener un efecto positivo sobre la masa ósea que tiende a reducir con la edad debido al deterioro de las células mecanosensoras del hueso. Por eso, está prescrito el ejercicio intenso durante las misiones espaciales, como la banda sin fin, la bicicleta y ejercicios de resistencia con liga, ya que es directamente proporcional a los procesos mecánicos inducidos sobre el mismo hueso. Los astronautas tienden a la osteopenia en rangos de 1 a 2% al mes. Algunos individuos, después de 6 meses, han perdido hasta 20% de masa ósea en extremidades inferiores. La osteopenia del hueso reticular tiene el riesgo potencial de alcanzar un desgaste irreparable sobre la densidad ósea al regreso de la exposición gravitacional. Hay que decir que el músculo, el tejido muscular, sufre un acentuado atrofiamiento después de días de exposición a microgravedad. Esta atrofia es caracterizada por la disminución de la masa de las fibras musculares, originando una debilidad en los músculos afectados, entre ellos los posturales, es decir, los músculos antigravitatorios y los encargados de cargar objetos. Esta atrofia suele ser de 10 a 20% durante misiones cortas y puede llegar hasta el 50% en misiones de larga duración. El sistema digestivo sufre repercusiones gástricas intestinales que la misma microgravedad genera. Están bien estudiadas y tienen una profunda relación con el estado hemodinámico de hidratación y de eglución del astronauta. Existe una gastroparesia o detención temporal del sistema gastrointestinal, ocasionando un cese del funcionamiento gastrointestinal hasta el segundo o tercer día de vuelo. Sumado a esto, la deshidratación por poliuria, derivada de la aumentada tasa de filtración glomerular y la falta de actividad física en los primeros días, ocasiona una estasis fecal hasta el estreñimiento y aumento de gases intestinales producto de una mayor fermentación. Hay una acentuada disminución en las secreciones digestivas, aerogastria, aerocolia,
Y en el espacio, los astronautas suelen experimentar una pérdida de peso relacionada con la anorexia, y esta a su vez mantiene una relación con la disfunción hipotalámica de neuropéptidos, que son controlados en la producción por la leptina, aumentando en condiciones de microgravedad, y esto inhibe la sensación de hambre, además del tipo de alimentos y el estrés psicológico al que se encuentran expuestos los astronautas permanentemente durante la misión. Oftálmicamente sigue siendo estudiado el síndrome de discapacidad visual por presión intracraneal, que se considera que es consecuencia del aumento de la presión intracraneal, que a la vez eleva la presión intraocular y genera daños anatomofisiopatológicos que determinan un patrón de signos a la exploración, es decir, manchas de algodón, asimetría por edema de disco, pliegues coroideos, engrosamiento de las fibras nerviosas, hemorragia del disco óptico, reducción de la agudeza visual, escotoma ocular y aplaneamiento del globo posterior. Síntomas como cefalea, acúfenos, oscurecimiento transitorio de la visión, diplopia y edema de papila. Por otra parte, los principales efectos en la unidad anatómica fundamental de los seres vivos, es decir, la célula, son causados principalmente por la exposición a distintos tipos de radiación en el espacio, independientemente de los progresos tecnológicos en materiales de protección montados en trajes y naves espaciales. Las emisiones de ondas de radiación han afectado en gran medida al astronauta. Y bueno, para hablar de los efectos psicológicos, hay que decir que las dificultades que no son de índole biológica han tenido repercusiones sobre los miembros del equipo de la misión espacial. Emociones como el estrés, la ansiedad, la depresión y el pánico son consecuencia de la sensación de ingravidez, confinamiento y aislamiento prolongado. También se reconocen tensiones sobre las relaciones y la necesidad de privacidad y sobrellevar las tareas frente al liderazgo emocional del capitán, que son algunos de los problemas interpersonales que, según la doctora Patricia Santi, psiquiatra de la NASA, se suscitan entre la tercera y cuarta semanas del viaje. Es por eso que los criterios de selección psicológica actuales en astronautas pretenden reconocer aquellos rasgos de la personalidad que son compatibles con una misión específica, cualidades como la tolerancia ante el estrés, flexibilidad, motivación, estabilidad emocional y la capacidad para formar relaciones interpersonales son requisitos indispensables en los astronautas. En el futuro, este será uno de los temas más relevantes, pues cada vez se establecen vuelos espaciales más largos. Para hablar de las funciones renales, puesto que la vascularización tiende a la dirección cefálica en ingravidez, además de una ligera estasis sanguínea, la presión renal se ve aumentada y por ende la tasa de filtración glomerular, llegando a registrarse aumentos de hasta el 20%. El incremento de la tasa de filtración glomerular genera poliuria, ocasionando deshidratación, estreñimiento, cefalea, hipotensión, náusea, etc. Estudios del Programa de Investigación Humana de la NASA señalan el alto riesgo de desarrollo de litiasis renal en astronautas. La etiología apunta a la poliuria saturada de altas concentraciones de citratos de calcio, sodio, magnesio, fósforo, potasio y sulfatos de ácido úrico, entre otros. Durante los vuelos espaciales, los astronautas experimentan una disminución de hasta el 15% del volumen del plasma total. Cuando el cuerpo detecta el aumento de la cantidad de eritrocitos por unidad de volumen en sangre, la secreción de eritropoyetina en los riñones cesa, y esto aumenta la apoptosis eritrocitaria y la disminución de la producción de células rojas por la médula ósea, desencadenando un proceso de neocitólisis, que es una hemólisis selectiva para eritrocitos jóvenes. Lo que nos lleva a hablar del sistema hematopoyético, otro sistema que nos permite ver los efectos de la microgravedad en la fisiología. Se ha registrado una disminución del volumen plasmático en las primeras horas de viaje, en relación a que en la microgravedad el peso de la sangre no consigue la fuerza suficiente para mantener la permeabilidad de las paredes vasculares, por lo que colapsan, manifestándose con edema facial y dorsal, aumento de la diuresis y trasudado hacia los tejidos.
La anemia es característica por una disminución del hematocrito, resultado de una hemólisis selectiva de los reticulocitos, y esto, se evidencia como un cuadro anémico con astenia, ictericia, orina marrón, disnea, palidez, hipoxemia e hipoxia, pues no hay capacidad suficiente para abastecer cada tejido del organismo. En cuanto a los líquidos y electrolitos, los cambios en el equilibrio hídrico en el organismo acarrean modificaciones importantes hidroeléctricas, especialmente en su función con el riñón, los músculos y el sistema cardiovascular. El peso corporal también es un reflejo de los niveles de deshidratación y pérdida de electrolitos. Además, la pérdida de peso ocasiona que la función hepática inicie la transformación de los polímeros de glucosa a glucógeno y hay mayor pérdida hídrica. Todo esto transmite las señales de impulso de la hormona antidiurética para conservar el agua corporal. En los primeros días de vuelo espacial, la ADH es muy alta y luego se reajusta al control de agua de cuerpo. La alta ingesta de sodio en los astronautas puede tener serias repercusiones en la pérdida de masa ósea. El desequilibrio en potasio, por otra parte, va a contribuir a un desequilibrio en el sistema de conducción eléctrica y muscular, poniendo en riesgo durante las misiones espaciales de larga duración la vida y toda la misión. En cuanto al sistema respiratorio, se debe mencionar que la exposición a la altura, aunada a la reducción de la presión atmosférica, afecta la presión parcial de oxígeno alveolar que conlleva un déficit de oxigenación, hipoxia. Existen cambios anatomopatológicos ocasionados por las fuerzas de aceleración y por la acción de la ingravidez que se presentan en dos periodos. La fase inicial se observa una modificación sustancial en la morfología del tórax, caracterizada por un ensanchamiento del diámetro anteroposterior y acortamiento del eje longitudinal con una elevación del diafragma para un desplazamiento visceral en sentido cefálico, aunado a una redistribución de la perfusión sanguínea y capacidad ventilatoria que vuelve homogénea la concentración de aire en todas las regiones del pulmón. Y después viene una fase acelerada donde hay cambios definitivos. El tórax alcanza una nueva estructura donde el diámetro anteroposterior llega a ser el punto más amplio y los ruidos respiratorios se atenúan en las bases. Realmente quisiera ahondar aún más el viaje por el cuidado en el espacio. El libro completo detalla una profunda investigación sobre las bitácoras de astronautas rescatadas de la NASA, algunos accidentes espaciales, eventos no esperados, relatos de astronautas y una propuesta de implementación de enfermería para microgravedad. Las conclusiones generales de este libro son expuestas en dos vertientes principales. La primera es la trascendencia de la aplicación teórica del constructo argumentativo del trabajo y la segunda son las particularidades propias de la investigación documental, los retos y el enlace práctico entre los diferentes tópicos abordados. La trascendencia de esta argumentación teórica se encuentra en la adaptación y agrupación de un modelo de atención en enfermería al cuidado del astronauta que sufre una disrupción holística dada por el afrontamiento a una misión espacial y todas las alteraciones espaciales, anatomofisiológicas y biopsicosociales que conlleva. El entorno espacial aquí es inherente a las bases teóricas de la enfermería, pues Florence Nightingale fue la primera en contemplar la relevancia de los cuidados a través de la estadística, la concepción matemática y la implicación del entorno en el cuidado del sujeto. Pero quizá nunca consideró que estos mismos principios son aplicables a los cuidados en el entorno espacial de microgravedad. La concepción estadística de la evidencia que sustenta los cuidados extraorbitales y la compatibilidad de la física o las matemáticas con la atención clínica y de cuidados. Además, esta necesidad incluye el elemento más relevante en el hostil entorno espacial, la necesidad de evitar riesgos. Esto coloca a las otras necesidades en dirección a los cuidados y el entorno, logrando reconceptualizar a la enfermería desde el entorno terrestre hacia el espacio, además de sumar variables como microgravedad, radiación, diferencias térmicas, micrometeoritos, diferencias en presiones y aislamiento. Para hablar entonces de otra necesidad,
hematosis y procesos de compensación aeróbica, las consideraciones centrales de esta necesidad referentes a los sistemas de soportes vitales en el espacio exterior están enlazados a los sistemas de ingeniería accesorios y de complejo modo de uso. Tal es el caso de los dispositivos de electrólisis en las cabinas al interior de la Estación Espacial Internacional. Esto coloca al enfermero espacial bajo la necesidad de comprender los múltiples dispositivos empleados en astronáutica, para así poder brindar cuidados especializados, más allá de la experticia clínica estándar requerida en el proceso de adaptación propia de la enfermería en la oxigenación. En cuanto a la protección dérmica y sistemas sanitarios espaciales, la necesidad de brindar cuidados dérmicos y proveer una limpieza eficaz e integridad, la actuación de enfermería reside en que de manera conveniente antepone la proliferación bacteriológica y disminuye el riesgo de infecciones a bordo de la nave. Esto a través de valoraciones que atienden a las incapacidades para la autonomía de llevar a cabo las acciones de higiene corporal y cuidar la integridad dérmica. Se concluye que las intervenciones complementadas con los sistemas de saneamiento y cuidados en la nave erradicarán cualquier incidencia dermatológica. Por otro lado, la intervención en enfermería durante los 3 estadios coadyuvará a la atención oportuna y personalizada en cuanto a la nutrición orgánica y celular, basada en las valoraciones semiológicas óptimas que garanticen el cumplimiento de la misión. Previo al viaje se considera esencial la realización de un examen completo que mire las necesidades nutricionales y prevé en conjunto con otras disciplinas las anomalías y mal aprovechamiento nutricional. A bordo de la nave espacial se propone la asistencia presencial para complementar la evaluación comparativa nutricional, que resultará importante para consolidar el plan de rehabilitación posterior al vuelo. Se debe contemplar las dinámicas cinemáticas osteomioarticulares. Esta necesidad es pilar en los cuidados y es la que más se puede incidir de manera práctica, pues conlleva amplios pilares de cuidados físicos preparativos como entrenamientos y vigilancia de condiciones vitales, musculares y óseas, además de las prescripciones de actividad física durante el viaje espacial y sin soslayar la rehabilitación y los planes de fisioterapia y rehabilitación al regresar a la Tierra. Esta será una de las primeras actividades en la que la enfermería espacial incursionará. En cuanto a la neurofisiología del sueño, la necesidad de descanso, se concluye que la pertinencia del profesional de enfermería se orientará a identificar y encontrar y contrarrestar las modificaciones en el patrón de descanso a partir de intervenciones que mejoren el sueño y permitan llevar a cabo ciclos de reposo y vigilia que pasen por los 3 estadios. Previo, diagnosticar las alteraciones más comunes para prever las capacitancias o la programación de actividades en conjunto con labores básicas de los tripulantes para favorecer los ciclos sueño-vigilia, y a partir de este registro se realizará un monitoreo continuo en la Tierra para conocer el restablecimiento del ciclo circadiano. Hay que poner especial énfasis en la termorregulación en el espacio exterior. La enfermería siempre ha contemplado el cuidado térmico del sujeto, pero en este campo es vital que los profesionales de los cuidados direccionen su interés en la termodinámica física y los sistemas mecánicos de difusión y propagación de calor, así como hacer una revisión de los elementos físico-químicos y su interacción con el cuerpo humano, a fin de vislumbrar una nueva generación de producciones científicas orientadas a la producción termodinámica, energía calórica y cuidados al organismo desde la enfermería. Cabe concluir que las agencias espaciales internacionales han destinado cierta intervención al mejoramiento de tecnología relacionada con el control térmico vital dentro de las naves y cabinas espaciales, pero poco se ha explorado en los cuidados y contramedidas médicas a cuadros clínicos vinculados con la modificación de esta constante vital. En cuanto a los procesos de excreción orgánica, la necesidad de eliminación, se determina que la contribución científica de la enfermería radicaría en la atención holística encaminada a la evaluación del funcionamiento de las vías de eliminación del individuo, determinando así una planificación de cuidados que prevean, cuiden y mantengan el bienestar del astronauta.
La participación previa permitirá la determinación de alteraciones incapacitantes a través de valoraciones clínicas a bordo de la nave, además de constatar el funcionamiento de las vías de desecho. Se conjugaría la actuación presencial para la interpretación metabólica de eliminaciones anómalas de macro y micronutrientes esenciales, por ejemplo, la proteinuria o la natriuresis. Asimismo, la comprensión y enseñanza de los dispositivos de la nave que condicionan el cumplimiento de esta necesidad. A partir del establecimiento diagnóstico de los medios de eliminación, se determinaría la función orgánica, lo que conlleva la atención en la rehabilitación al regreso a la Tierra. No hay que perder de vista los trajes espaciales, que están muy bien detallados en el libro. Son el medio de cuidado central en el cual la enfermería espacial debe valerse para cuidar, pues confieren al sujeto en el espacio cuidados relacionados con múltiples necesidades, desde la protección del entorno radioactivo, cuidados en la conservación térmica en el espacio y capacidades físicas de movimiento añadidas, hasta proveer al astronauta de hidratantes y contar con prendas espaciales para la absorción discretas, calzoncillos espaciales. Es entonces imprescindible para la enfermería moderna comprender la trascendencia de la necesidad de vestido y vislumbrar los horizontes hacia los futuros viajes interplanetarios. Además, la cosmovisión y experiencia espacial se integra con los valores esenciales derivados de las agencias NASA y las diferentes agencias espaciales internacionales, proyectados en los sujetos colaboradores de las misiones espaciales y los astronautas, que son una construcción eficaz para asegurar el éxito de las misiones. Esto coloca al cuidador vinculado con el tema espacial y la necesidad de identificar, incorporar e introyectar la fenomenología de valores y creencias en las estancias espaciales de los sujetos y de los propios. Este es un punto crucial para integrar un cuidado integral y asegurar el éxito de la misión. Además, es muy relevante comprender la cosmovisión histórica de los pueblos, ser consciente de la transformación ética y aventurarse en la perspectiva espacial del siglo XXI. La comunicación interestelar e interplanetaria supone que la investigación científica se implemente en el campo de comunicación y se pueda subdividir a su vez en tres aspectos esenciales: las dinámicas sociales y lingüísticas internas de la Estación Espacial Internacional, las variaciones idiomáticas derivadas de las diferentes culturas en convivencia de todas las misiones espaciales y futuros viajes interplanetarios, y la comunicación para establecer contacto con una probable especie fuera de la Tierra. Las primeras dos requieren un nivel de comprensión antropológica, ética y lingüística por parte de los cuidadores relacionados, además de resaltar el requerimiento estándar para los futuros enfermeros espaciales de conocer un variado sistema de lenguajes con el fin de establecer lazos de cuidados particulares. La tercera tiene una función prospectiva, pero no menos importante, que deberá ser considerada en un futuro no muy distante y que probablemente sea entre la humanidad misma, pero en diferente planeta o estancia espacial y por tanto concerniente a la enfermería. Otro elemento importante al ojo clínico del profesional de los cuidados es la necesidad de recreación durante la estancia espacial, que conlleva una revisión disciplinar. Requiere la aplicación de campos clínicos como psicología o psiquiatría, ya que las psicopatologías más comunes por las que se prescriben ciertos tratamientos van desde ansiedad, depresión y neurosis, hasta profundos sentimientos de soledad, aislamiento en la estación espacial. Los profesionales de enfermería deberán involucrarse en esta necesidad, conociendo el tratamiento actual, tiempos de recreación, actividades realizadas en la estación espacial y aplicándolas de manera práctica y personalizada a cada uno de los astronautas y viajeros espaciales, en especial en los largos viajes interplanetarios que se esperan en el siglo XXI. Además de ser una de las necesidades que se tiene en mayor conocimiento público derivado de la exposición a los medios de comunicación públicos.
En cuanto a la participación de enfermería en el aprendizaje, se adoptará un rol de enseñanza de las técnicas que aseguren las prácticas salubres durante las misiones espaciales, un enfoque cercano a las dinámicas de las condiciones espaciales, la integración de los cuidados y la conjugación de los aprendizajes propios de todo elemento espacial. Por último, se puede concluir en este mismo sentido, de referencia a la vertiente conclusiva que habla sobre la trascendencia de la aplicación de este constructo argumentativo, que se encuentra en un punto dialéctico de consideración y exposición a las diferentes revisiones científicas de los campos afines de la medicina espacial internacional, para en una segunda fase lograr concretar el acercamiento aplicado en materia de enfermería espacial. Esta transición, que pretende modernizar los paradigmas de implicación en enfermería clásica, será dinamizada a medida que más profesionales clínicos incursionen y se interesen en el marco general de este constructo teórico sobre los cuidados en el espacio. La trascendencia de este trabajo recae en el abordaje metodológico y viabilidad de implementación. Existen retos en enfermería espacial por su estatus de tema emergente, pero la sólida argumentación de las ciencias afines de las que se vale abren la posibilidad de generar una enfermería centrada en el entorno y el humano en condiciones espaciales, es decir, la enfermería espacial. Probablemente una de las conclusiones más categóricas de este libro sea indicar la viabilidad y pertinencia de la correlación teórica entre enfermería, astronomía y física, entendiendo la enfermería como la ciencia encargada de estudiar y brindar cuidados a la salud de los individuos, en este caso los astronautas. De la misma forma, podemos comprender el concepto espacial como un fenómeno físico descrito en mayor profundidad por la teoría de la relatividad general. Este fenómeno es parte complementario del tiempo y las fuerzas gravitacionales que afectan toda la materia, incluyendo la estructura orgánica del estudio de la enfermería, el ser humano. Es por ello central entender el argumento que concatenan los modelos de atención en enfermería en torno a los mecanismos fisiológicos de gravedad adaptativa o microgravedad, sensibles a ser analizados desde el modelo de atención de Roy, el modelo de las necesidades humanas de Henderson, pero sobre todo la teoría del entorno de Florence Nightingale, aunque siendo modificado para las condiciones del entorno espacial, permitiendo el nacimiento teórico de los cuidados espaciales. Durante el análisis de las investigaciones espaciales internacionales sobre desarrollos tecnológicos, biomédicos e informáticos, se pudo contrastar con el curso histórico y así lograr vislumbrar el acelerado desarrollo tecnológico proyectado en un proceso científico de crecimiento exponencial, pues todas las ciencias enlazadas a los sistemas informáticos tecnológicos, como es el caso de medicina e enfermería, se ven arrastrados a este ritmo de crecimiento. A su vez, los viajes interplanetarios y el camino del hombre a través del cosmos ponen a todas las ciencias bajo un reto aún mayor. Esto señala cierta perspectiva para las ciencias y la raza humana, acompañado de un periodo de transición de los paradigmas convencionales que conforman a la enfermería, poniendo los límites de existencia y acción en una ciencia con márgenes más reducidos. Ejemplo de esto es la medicina del futuro, y que según ellos mismos estará encargada de la prevención y los cuidados. Otro ejemplo es el nombre que se le ha dado a las contramedidas espaciales para reducir las afecciones orgánicas de los astronautas, oficialmente por la NASA los Space Cares o cuidados espaciales. Está por demás señalar la pertinencia de actuación de estos campos de investigación desde una ciencia realmente encargada de estudiar los cuidados, como lo es la enfermería. Afrontar los cambios internos subsecuentes que se ocasionan en cualquier revolución teórica y adaptarse a los cambios de paradigma general e internacional, además de abrir la puerta al futuro de las nuevas generaciones, inspirándolas a actuar, investigar, pero sobre todo a soñar. Muchas gracias.